Bueno, vamos con este ejercicio 9 que es muy interesante de tiro parabólico. Dice que en una falta cometida por el Barça, el jugador del Atlético de Madrid golpeó el larguero de la portería tras sobrepasar la barrera, justo cuando el balón alcanzó su altura máxima, es decir, que consiguió sobrepasar la barrera cuando el balón se encontraba en su altura máxima. Sabiendo que golpeó el balón formando 30 grados con el césped, que altura media y que la altura media de la barrera es de 1,75 y que la portería tiene 2,10 metros de altura, con que calcula la velocidad que golpeó el balón en km/h, a qué distancia se encuentra la barrera y la distancia a la portería. Bueno, antes de empezar el problema, aquí algo chirría, ¿vale? Y chirría que si la barrera la supera cuando el balón alcanza su altura máxima, que es de 1,75, y la portería tiene 2,10 metros de altura, es imposible que ese balón golpee el larguero, porque si ya alcanzó su altura máxima en 1,75, a la portería va a entrar por debajo de ese valor. Entonces, algo nos tiene que salir en nuestras ecuaciones, yo lo voy a resolver como que no nos hubiéramos dado cuenta, algo tiene que salir que nos dé error matemáticamente. Vamos a plantear el dibujo, que es lo más importante, con todos los datos. Bueno, vamos a tener, por un lado, vamos a dibujar aquí el campo, ahí está. Ese es el césped y el balón va a estar golpeado aquí. Bien, me dice que lo golpea con una velocidad que forma 30 grados con la horizontal. Esto sería V0, ¿vale? Que no tengo ni idea del valor. Ese balón va a hacer lo siguiente. Ese balón vendrá tal que así. Y ahí está. Y me dice que en su altura máxima, vamos a suponer que es esto, se encuentra la barrera. Perfecto. Y que luego golpea contra el travesaño. Por tanto, ahí tenemos varios puntos de interés. Uno, el primer punto de interés siempre es el inicio, que vamos a llamar 0. El otro punto de interés es el momento en el que sobrepasa la barrera, que es la altura máxima. Y el tercer punto de interés, que llamamos 2, es cuando golpea al larguero. Más datos que conocemos: la aceleración en el eje Y en todo el proceso es de menos 9,81, es la gravedad. En el eje X no hay, por tanto tendremos un MRU. Sistema de referencia lo vamos a colocar aquí, donde golpea el balón, ¿de acuerdo? De modo que la posición inicial en el eje X será de 0 metros, la posición inicial en el eje Y también, altura inicial, será de 0 metros. En el punto 1 sabemos que la altura que alcanza el balón es de 1,75 metros mínimo para que sobrepase la barrera, y que, como me dice que es altura máxima del movimiento, la velocidad en el eje Y es de 0 metros segundo. Esa es la condición de altura máxima. Y lo que sabemos del punto 2 simplemente es la altura a la que golpea, que es la altura de la portería, 2,10 metros. Esos son los datos que conocemos de mi problema y con los que voy a tener que solucionar el ejercicio. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, tenemos dos movimientos en dos ejes distintos, en el eje X MRU y en el eje Y MRUA, por tanto lo primero que voy a hacer es poner las ecuaciones. Tenemos dos movimientos. Eje X, hemos dicho que MRU, por tanto la posición en el eje X será igual a la inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Velocidad en el eje X, siempre la misma, velocidad, movimiento rectilíneo uniforme. Eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración igual a la gravedad. Por tanto, la altura en cada momento será altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más 1/2 de AT a la 2. Mientras que la velocidad en el Y será la velocidad inicial en el Y más A por T. Ya tenemos los dos tipos de movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer las velocidades. Descomponer la velocidad inicial. Porque si os dais cuenta, ahí esta velocidad inicial
es diagonal y mis ejes son vertical en Y y horizontal en X. Por tanto, necesito ver cuánta de esta velocidad diagonal es del eje X y cuánta es del eje Y. Es decir, necesitamos saber estas velocidades que os voy a poner yo aquí. La de aquí, que es, perdón, se me ha ido un poco lejos. Esa de ahí, que voy a llamar V0X, y esta de ahí, que voy a llamar V0Y. Y eso es lo que denominamos descomponer la velocidad. Descomponemos V0. Bueno, gracias a la trigonometría, la componente en X será simplemente el módulo por el coseno, ya que es el lado contiguo. Por tanto, módulo por el coseno de 30. Como el módulo no lo sabemos, pues no lo vamos a poder sustituir. Simplemente el coseno de 30 da 0,866 V0. La V0Y será módulo por el seno de 30, ya que es el lado opuesto a mi ángulo. El seno de 30 es 0,5, por tanto 0,5 V0. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones. Tenemos dos puntos de interés, por tanto, primero vamos a el punto número 1, ya que es el más cercano, y luego lo haremos igual con el punto 2. A ver qué podemos sacar del punto 1. Planteamos ecuaciones en 1. Perfecto. Planteamos las ecuaciones en 1, en ambos ejes. En el eje X, cuando la pelota alcanza el punto 1, la posición horizontal no la sabemos, la inicial era 0, la velocidad inicial en X es 0,866 V0 por el tiempo. La velocidad en X cuando pasa por 1 es siempre la misma, por tanto, la velocidad inicial. Ahí está. Y hacemos lo mismo para el eje Y. Cuando llega a 1, la altura ya la sabemos, la tenemos justo aquí en los datos, daros cuenta. La altura cuando pasa por 1 es 1,75 metros. La altura inicial es 0. La velocidad inicial en el eje X, 0,5 V0 por t. Más un medio de menos 9,81 t a la 2. Y vamos a la de la velocidad. La velocidad cuando pasa por la altura máxima es 0. Por tanto, 0 ha de ser igual a 0,5 por v0, que sería la velocidad inicial, menos 9,81 por t. Y ahí generaría esa ecuación. Numeramos las ecuaciones. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver qué podemos hacer. Lo que podemos hacer es que gracias a la ecuación 3 y a la ecuación 4, estas de aquí, yo tengo dos ecuaciones con las mismas incógnitas. Por tanto, puedo generar ahí un sistema de ecuaciones que me vaya a mí permitir calcular la velocidad inicial, que me lo preguntan, y el tiempo. Y si conozco la velocidad inicial y el tiempo, voy a poder calcular a qué distancia está la barrera. Es decir, puedo solucionar todo de golpe de ese sistema. De modo que vamos a plantearnos ese sistema con la ecuación 3 y con la ecuación 4. Sistema de ecuaciones. Lo mejor, de la ecuación 4 despejo la velocidad, ¿vale? V0 va a ser igual a 9,81 por t partido de 0,5. Es decir, 19,62 t. Y ahora esto lo sustituyo en la ecuación 3. Y la ecuación 3 me quedará lo siguiente. Me quedará 1,75 es igual a 0,5 por v0, pero v0 es todo esto de aquí, por tanto por 19,62 t por t, menos 4,905 t a la 2. Agrupamos un poquito y me queda 1,75 es igual a 4,905 t a la 2. Sumando este factor de aquí, le quitamos este de aquí, ya que está todo con t a la 2. Y me sale un tiempo que despejáis y sale un tiempo de 0,5973 segundos. Ese sería el tiempo que tarda el balón en alcanzar la barrera.
Ahora voy a seguir por aquí abajo, ¿vale? Vamos a seguir por aquí, aquí. Podemos calcular, por tanto, la velocidad inicial, simplemente sustituyendo aquí en esta ecuación t por el valor que acabamos de calcular. La velocidad inicial será 19,62 por ese tiempo. Y nos sale una velocidad inicial de 11,719 metros segundo. Como nos lo piden en kilómetros hora, multiplicamos por 3,6 y sale 42,189 kilómetros a la hora. Esa ha sido la velocidad con la que ha sido golpeado el balón por el futbolista. Como nos piden también a qué distancia está la barrera, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación 1 que había dejado ahí planteada y nos dará la distancia. X1 será, por tanto, 0,866 por V0, pero V0 es 11,719, por el tiempo t, que es 0,5973. Y me sale que la barrera está a una distancia de 6,062 metros. Y ya tendríamos solucionado gran parte del problema. ¿A qué distancia está la barrera? A 6 metros con 0,62 y con qué velocidad, 42,189 kilómetros hora. Y nos faltaría lo último, que es a qué distancia se encuentra la portería. Por tanto, para ello nos tenemos que ir al punto 2 y calcular la x sub 2. Tenemos que replantear el problema, pero daros cuenta que bueno, los tipos de movimiento no cambian, por tanto esto no lo tengo que cambiar. La descomposición de V0 tampoco cambia, pero ahora sí que sé cuánto va a valer V sub 0, por tanto vamos a poder calcular V sub 0x y V sub 0 por y. Y lo que tenemos que plantear es las ecuaciones, pero en el punto 2, de modo que vamos a borrar eso de ahí. Voy a borrar este cachito de aquí. Y vamos a borrar todo esto de aquí. Y plantearemos las ecuaciones en el punto 2. Vale, pues planteamos las ecuaciones en el punto 2. Vamos a ver cómo nos quedan. Para el eje X, bueno, pues la distancia a la portería, que es la X sub 2, será igual a la distancia inicial más 0,866 por V0, pero V0 era 11,719 por el tiempo t. La V en X, cuando pase por 2, será 0,866 por 11,719. Eje Y. La altura cuando llega a la portería, como me dice que golpea el larguero y tiene 2,10 metros de altura, es 2,10. Va a ser igual a 0, que es la altura inicial, más 0,5 por V sub 0, que es 11,719 por el tiempo, menos un medio de menos 9,81 por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad en el Y cuando alcanza la portería será la inicial, que es 0,5 por 11,719 menos 9,81 por t. Numeramos estas ecuaciones. Ahí están numeradas, que nos ayudan esto siempre a tener orden en nuestro ejercicio. Y ahora nos damos cuenta a ver de cuál puedo sacar algo. De la ecuación 1 no puedo sacar nada porque tengo dos incógnitas. De la 2 no me aporta nada, la velocidad no me la piden. De la 3, daros cuenta que mi única incógnita es el tiempo. Por tanto, voy a poder calcular con la 3 el tiempo y lo sustituiré en la 1 y me dará a qué distancia está la portería. Pues vamos con la ecuación 3. Agrupamos un poquito todo, ¿vale? Voy a pasarlo todo a la izquierda y me queda 4,905 t a la 2 menos 5,8595 por el tiempo más 2,10 es igual a 0. Ecuación de segundo grado. La resolvemos con t igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿vale? No pongo el signo porque al ir al cuadrado se nos va a poner positivo, menos 4 veces a por c, partido de 2 por a. Bueno, el problema aquí es, al darle la solución, esta raíz de aquí siempre nos da negativa y la raíz de un número negativo no existe, por tanto, esto nos da error. Eso lo que quiere decir es que no existe un tiempo tal que cumpla mis condiciones. Y esta es la situación
que os comentaba al principio. Al no existir un tiempo, quiere decir que nunca va a alcanzar esa altura, ese movimiento, ya que alcanzó la altura máxima al pasar por encima de la barrera. Y nosotros estamos suponiendo que este punto 2 está aún por encima, porque si esto mide 1,75 y mi punto 2 está a 2,10, está por encima de la altura máxima y eso no puede existir. Y matemáticamente me nos devuelve esta raíz negativa que no existe y que nos da error. Con esto estaría solucionado este problema. Con el ejercicio 10. Dice ahí que un satélite de telecomunicaciones tiene un periodo de 4,58 horas en su órbita circular alrededor de la Tierra, sabiendo que si se escapa de la órbita saldría en línea recta y a velocidad constante, tarda en golpear la Luna, que está a 1,5 por 10 elevado a 6 metros de distancia, solo 10,2 minutos, calcula el campo gravitatorio, es decir, la gravedad que coincide con la aceleración centrípeta, al que está sometido el satélite en su órbita y la altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra. Y nos dan como dato el radio de la Tierra son 6,38 por 10 elevado a 6 metros. Bueno, vamos a hacer un dibujo que lo va a aclarar bastante todo, aunque en el movimiento circular, que es este caso, no tiene tanta importancia. Pero tenemos un satélite que lo vamos a dibujar pues mismamente aquí. Ahí tenéis nuestro satélite que se encuentra en una órbita circular alrededor de la Tierra. Y nos dicen que tenemos aquí el radio de la Tierra, RT, ¿vale? Y este será el radio total de la órbita. Me dice que si en un momento este satélite se escapa y cuando se escapan de la órbita salen con la velocidad que llevan, la velocidad lineal que siempre es tangente a la trayectoria, por tanto saldría con esta velocidad de aquí, tarda en golpear la Luna, que se encuentra a una distancia exactamente que vamos a llamar X mismamente, XL de la Luna, 1,5 por 10 elevado a 6 y tarda metros y tarda un tiempo de 10,2 minutos, que pasado a segundos simplemente por 60 son 612 segundos. Y me piden que calculemos por un lado la aceleración centrípeta a la que está sometido el satélite. Ya sabéis que todo objeto cuando gira tiene una aceleración que apunta hacia el centro, que se llama aceleración centrípeta, que es esa de ahí, y también nos están pidiendo esta altura sobre la superficie de la Tierra. Bueno, como nos piden la aceleración centrípeta, lo primero que voy a hacer es poner la ecuación que me permita a mí calcular la aceleración centrípeta. Que nosotros sabemos que la aceleración centrípeta se puede calcular simplemente como la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio de la órbita. Ni conocemos la velocidad lineal ni conocemos el radio. Por tanto, poco podemos hacer más que dejarla, como digo yo, en stand-by por ahí. También me dan el periodo, vamos a ver si el periodo nos ayuda a algo. Nosotros sabemos, ¿vale? Porque el periodo es, perdón, pero se me ha olvidado a ponerlo como dato, el periodo son 4,58 horas, que sería el tiempo que tarda en dar una vuelta, que pasado a segundos son 16.488 segundos. Nosotros sabemos que el periodo en una órbita circular es 2pi por el radio de órbita partido por la velocidad lineal. Tampoco sabemos ni el radio ni la velocidad, por tanto tampoco podemos hacer nada con el periodo. Bueno, pues habrá que utilizar los otros datos que nos dan para sacar algo, que es ese tiempo que tardaría en golpear a la Luna. Si nos dice que lleva velocidad constante, nosotros sabemos que a velocidad constante ese satélite llevaría un movimiento rectilíneo y uniforme. Y ese movimiento rectilíneo, x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t. Donde, si nosotros fijamos el sistema de referencia donde el satélite, vamos a fijarlo ahí, sistema de referencia, si lo traducimos a ese movimiento del satélite hasta la Luna, nosotros sabemos que la posición final del satélite cuando golpea la Luna son 1,5 por 10 elevado a 6, la posición inicial es 0, la velocidad es v0 y el tiempo me dice que tardaría 612 segundos. De modo que de aquí puedo sacar yo la velocidad lineal, que es la velocidad que lleva en la órbita. Simplemente 1,5 por 10 elevado a 6 partido de 612. Y me da una velocidad de 2480,98 metros segundo. Esta, que es la velocidad que llevaría en su movimiento rectilíneo y uniforme, esta de aquí, coincide con la velocidad lineal,
que justo es esta que nosotros meteríamos para calcular la aceleración centrípeta y que es esta que metemos también para calcular el periodo. Entonces, en la ecuación 2 yo ya conozco el periodo y sé la velocidad lineal, por tanto puedo llegar a conocer el radio. Entonces, sustituimos ese dato en la ecuación 2, despejamos el radio y sería simplemente t por v partido de 2pi. El periodo son 16.488, la velocidad 2.480,98 partido todo ello de 2pi. Y nos da un radio que es enorme, lógicamente, de 6,43 por 10 elevado a 6, que este sería el radio de la órbita, es decir, en mi dibujo desde el centro de la Tierra a la órbita, pero nos están pidiendo solo este cacho de aquí, de manera que este cachito de aquí, la altura sobre la superficie de la Tierra, será el radio de la órbita menos el radio terrestre, de modo que la altura h será el radio de la órbita menos el radio de la Tierra, es decir, 6,43 por 10 elevado a 6 menos 6,38 por 10 elevado a 6, que es el radio de la Tierra, y nos da una altura de 51.731,08 metros sobre la superficie de la Tierra. Y ya ahora ya tenemos el radio de órbita, ya tenemos la velocidad lineal, ya podemos calcular la aceleración centrípeta que me dice ahí que coincide con la gravedad en ese punto, que simplemente sería la velocidad, bueno, esto es gracias a la ecuación 2 a la ecuación 1 de ahí arriba. Simplemente es la velocidad al cuadrado, es decir, 2480,98 al cuadrado, partido del radio de órbita, ¿vale? No de la altura, sino del radio total, 6,43 por 10 elevado a 6. Hacemos esta operación y sale 0,93 metros segundo cuadrado, que es una aceleración. Bueno, pues sería la gravedad que tendríamos nosotros si nos pusiésemos a orbitar en esa altura, en vez de los 981 que tenemos sobre la superficie de la Tierra. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.